Conversaciones que tenemos previstas para esta mañana, todo el sistema político coincide en que la situación de las cárceles uruguayas es crítica, tanto por la cantidad de personas privadas de libertad como por las condiciones en las que se da este encierro. Para hablar del diagnóstico, qué hacen, qué proponen los dos bloques que se van a estar enfrentando el balotaje el próximo 24 de noviembre, es que recibimos a Ana Juanche, exdirectora del Instituto Nacional de Rehabilitación en el último gobierno del Frente Amplio, y a Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, integrante de los equipos técnicos de la coalición. A los dos, bienvenidos, ¿cómo les va? Buenos días, muchas gracias. Buenos bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta instancia. Yo arrancaba con una frase que capaz que no necesariamente es así. Todo el sistema político coincide en que la situación de las cárceles uruguayas es crítica. Me gustaría, más allá de que tenemos una serie de bloques de conversación previstos, empezar mínimamente a ver si realmente coinciden en el diagnóstico que hacen del sistema penitenciario en este momento. Comencemos con Ana Juanche. Absolutamente. Como tú decís, esto es un consenso interpartidario. De alguna forma, no reconocer la crisis que es estructural, que tiene más de 40 años, que ha ido increciendo a pesar de los sucesivos esfuerzos que han hecho las diferentes administraciones, es como muy necio. En ese sentido, partimos de un punto de coincidencia en el sentido de reconocer que es más que crítica la situación. Bien, Diego. Sí, más, les confieso que este fin de semana Ana y yo conversamos y dijimos, vamos a revelarnos al formato que nos habían planteado porque no admite debate este tema. O sea, yo creo que hay un consenso, como dice Ana, yo diría que en los programas políticos, sobre la necesidad de encarar este tema y encararlo de manera basada en evidencia, como ya sabemos que hay que encararlo, pero a su vez me parece que el sistema político y la ciudadanía capaz que no lo tiene tan claro. Entonces yo prefiero, y creo que hablo por los dos, que el rol nuestro tiene que ser el de insistirle al sistema político, insistirle a la ciudadanía, que esto es absolutamente fundamental. Es decir, nuestras cárceles se han vuelto una causa de la inseguridad, una de las causas centrales de la inseguridad, diría yo. Y es una bomba de tiempo, ¿no? Y por más que creo que todos los gobiernos han hecho lo suyo, como dijo Ana, el diagnóstico y la estrategia de aquí en más se cae de madura porque ya tenemos países que han hecho las cosas bien hace muchos años y nos llevan demasiado tiempo de ventaja, ¿no? Entonces creo que es el momento de remangarse, de poner el dinero que hay que poner y encarar esto que de vuelta es una bomba de tiempo, es una de las causas principales de la seguridad. Por un lado me parece divino mensaje, que vengan los dos alineados en eso. Por otro lado me da un poco de miedo. Si dentro de 5 años la situación y el diagnóstico sigue siendo el mismo, cuando tenemos a dos asesores de uno digamos, de los dos bloques que pueden eventualmente llegar a la presidencia coincidiendo, puede ser problemático a propósito de, bueno, qué capacidad tienen ustedes de traccionar esas decisiones y convertirlas efectivamente en medidas que cambien la realidad del sistema penitenciario, pero es algo que deberemos responder dentro de 5 años. Diego mencionaba el tema presupuestal. ¿Qué podemos decir a propósito de eso? ¿Tienen estimaciones o algún indicio de en qué medida hay que mejorar el presupuesto de las cárceles? Yo creo que, en primer lugar, comparto con Diego lo que decía respecto de que las cárceles son parte del problema. Sin embargo, me parece que hay que mirar la cuestión en perspectiva sistémica. Las cárceles son parte del sistema penal y cualquier solución que vayamos a implementar tiene que ver con mirar esto desde una perspectiva compleja. Esto quiere decir que las decisiones de política criminal impactan directamente en la situación del sistema carcelario, entonces resultaría bastante simplificador de más entender que las acciones tendrían que ir dirigidas solamente a la situación carcelaria, simplemente porque cualquier acción volcada estrictamente en este sentido no será sustentable en la medida que nosotros no podamos rever cuáles son las causas del constante crecimiento de la población penitenciaria, que por otra parte repercuten en el deterioro del sistema, en la insuficiencia de los recursos humanos, en las condiciones materiales de vida que son violatorias de los derechos humanos, en también las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras insalubres en la medida que también son inseguras. Entonces, necesitamos revisar esto de manera sistémica y
sino es como para utilizar, es como la parábola de si a usted se le hunde un barco, estaría aplicando la bomba de achica o sacando el agua a baldazos, pero si no arregla el casco, el orificio que de alguna manera contribuye a que el flujo del agua sea permanente, esto no va a tener solución a largo plazo, ni a mediano. Me haces una pregunta para los dos con esto que vos decís, porque es cierto que si vos no atendés las causas que después terminan en que las personas estén privadas de libertad, estén presas, por más que hagas un montón de cosas en la cárcel, la situación no se va a solucionar del todo. Ahora, de todas maneras, para solucionar el problema carcelario, tenés que hacer un montón de cosas que necesitan plata, ¿no? Además de atender toda esta situación previa, ¿no? Y toda una situación social que termina con esto. A los dos les pregunto, ¿está diseñado el plan y medido económicamente qué es lo que hay que hacer y en cuánto tiempo como para poder solucionar efectivamente el problema carcelario? Yo entiendo que no debe estar medido y diagnosticado con la precisión que nos gustaría que esté. En el programa de la coalición republicana sí sale que hay que empezar a hacer o hay que profundizar una reforma integral del sistema penitenciario y sale que hay que hacer una inyección monetaria importante. No está cuantificado. En el programa del Frente Amplio, me parece a mí, lo leo yo desde afuera y entiendo que si bien no dice esa misma frase, lo que sí dice se refleja en una inyección monetaria, porque si no es imposible llevarlo adelante, ¿no? Yo he conversado ya con ustedes, creo, en algún otro programa sobre cómo este gobierno está terminando de elaborar un libro blanco de reforma nacional del sistema penitenciario que vamos a presentar después de las elecciones, que de alguna manera pinta un panorama o una visión de hacia dónde tiene que ir el sistema en los próximos 15 años. No lo hace tampoco con el detalle que quizá nos gustaría que lo hiciera, pero de alguna manera dice, este es el sistema que queremos. Que de vuelta es algo que me parece que no merece debate, porque hay demasiados países que ya tienen esos sistemas, funcionan bien, bajan la reincidencia y bajan el delito, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría, con lo que yo sueño de alguna manera, es que después de las elecciones podamos quizás sentarnos y bajar esa estrategia nacional, bajarla a planes de acción concretos, donde diga, bueno, de acá a 15 años o por quinquenio, ¿cuánto hay que gastar? Yo tengo claro que hay que gastar mucho, no sé cómo lo ves tú, pero hay que gastar mucho. Porque hemos dejado que este monstruo creciera de esa manera y es una bomba de tiempo de vuelta. ¿A qué acciones concretas hay que destinar esa inyección económica que se referencia? ¿Querés hablar tú o hablo yo primero? No, bueno, hablaste del programa de la coalición, por eso te consulto. A ver, yo de vuelta, me parece que hay una cantidad de áreas que van desde la infraestructura, que es quizá la que se está intentando resolver en este momento, porque ya hay una cantidad de nuevos centros penitenciarios que tienen quizá las condiciones que deberían haber tenido siempre, que se están construyendo y se van a ir inaugurando en los próximos años. Pero todo lo que tiene que ver con tratamiento, con rehabilitación, es decir, con lo que se llama trato y tratamiento, que es todo lo que tiene que pasar dentro de las cárceles. Todo aquello que sabemos, porque nos lo dice el comisionado Petit, hay una cantidad, un porcentaje muy importante de las personas privadas de libertad que sufren de una manera que no solamente por supuesto no merecen y no es aceptable en una democracia, sino que además imposibilita cualquier tipo de tratamiento con ellas, ¿no? Y cualquier tipo de mejora con esas personas. Entonces, pero la yo creo que va por todos lados. Más cárceles dignas. No, creo que va por todos lados. Creo que es un tema complejo, como estamos diciendo, pero hay que encararlo. Y sí, hay que ponerle... Perdón, mi pregunta, te insisto en esto porque me surge la duda de por dónde se empieza, porque en realidad puntos críticos, puntos calientes, hay millones para atender. ¿Por dónde se empieza a generar este cambio en el sistema? Mira, la perspectiva es la siguiente. Coincidimos con Diego en que la inversión presupuestal, o sea, el esfuerzo fiscal que tiene que hacer el Estado para mejorar el sistema es sustantivo. También coincido en que, como tú decías, al tiempo que miramos en la reforma del sistema a mediano y largo plazo, hay que hacer acciones inmediatas y eso exige necesariamente justamente que se refuerce el presupuesto, que en los últimos 10 años no ha variado sustantivamente y que además tiene una estructura muy básica y muy rígida, ¿verdad? Básicamente entre el 75 y el 80% del presupuesto son remuneraciones, después hay entre un 15 y un 20% que son gastos de funcionamiento y hay un número bastante más marginal que tiene que ver con las inversiones, la construcción, el equipamiento de las unidades penitenciarias. Sobre por dónde empezar,
esto es indudable, tiene que ver con la dignificación de las condiciones de vida de las personas. Estamos hablando, recientemente hubo un habeas corpus correctivo relacionado con diversas problemáticas, con el hacinamiento, con el tipo de alimentación que reciben las personas privadas de libertad, con la atención de salud. Bueno, todo esto hay que atenderlo en forma urgente. La cárcel es una cuestión cara para un país con un presupuesto acotado. Estamos hablando de aproximadamente $1.000 por persona por mes para sostener un sistema que, como decía Diego, no solamente no rehabilita, no abate la reincidencia, sino que devuelve a las personas en peores condiciones. De manera tal que debemos pensar en que por lo menos las condiciones básicas de vida de las personas tienen que ser atendidas en forma urgente por dos razones sustantivas. La primera, que es como de índole ética, pongámosle, que tiene que ver con el horizonte de los derechos humanos, con que el país ha ratificado los instrumentos internacionales de protección, y una, si se quiere, si esta no convence, que puede ser utilitaria, instrumental, de alguna forma poder atender a estas condiciones para que las personas vuelvan en mejores condiciones y podamos, en una perspectiva mediana, abatir los índices de reincidencia y, aunque no es una relación lineal, también los índices de victimización. Ahora, para ir profundizando Quería agregar algo, me parece, Diego. Sí, no, porque me quedé con ganas de responderte sobre, bueno, en qué hay que invertir específicamente. Lo que pasa es que las necesidades son tan grandes, ¿no? que no es, casi que no es un tema que me preocupe, en el sentido de que si nos juntamos todos los técnicos que hoy trabajan en el INR o que están en otros ámbitos, todos entendemos las urgencias que hay y también ya sabemos en qué hay que invertir. Lo que pasa es que nos va a faltar, obviamente, dinero para enfrentar todos los frentes, ¿no? Claro. Y habrá que priorizar. Pero vos decís que es una estrategia en simultáneo. Y sí, evidentemente, ¿no? Yo concuerdo con Ana, hay ciertas... Es decir, todo es prioritario, pero hay algunas personas que están pasándola particularmente mal, ¿no? Y yo creo que el plano quizá utilitarista, como tú dijiste, o economicista, de entender vos, este sistema no es solo que no respeta los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sino que de vuelta es la causa, una de las causas principales de nuestra inseguridad. La persona que nos roba en la calle ya entró y salió de prisión varias veces y salió cada vez peor. La persona que duerme en la calle es una persona que, si no hubiera pasado quizá por ese sistema penitenciario así como está, no estaría ahí, ¿no? Y además es carísimo, pero carísimo, carísimo, carísimo. Sobre todo considerando que la persona sale igual o peor de lo que entra, ¿no? Entonces, tenemos, me parece, que cambiar el foco y entender que ahí está la diferencia. ¿Queremos bajar los homicidios? Encaremos las cárceles. Va por ahí. Esto que vos decís y que un poco continúa con lo que decía Ana, me parece importante porque siempre hablamos de la persona que está en la calle, que salió de la cárcel y no tiene a dónde ir, y sale de la cárcel y no tiene familia, no tiene un trabajo porque nadie se lo da, no tiene nada, básicamente, en la mayoría de los casos. Y ahí los programas también tienen propuestas, y este gobierno incluso ha hecho o ha intentado hacer algunas cosas puntuales con la dirección del liberado, que la cambia para el MIDES, bueno, pero que claramente no es suficiente porque falta un montón y porque lo vemos todos los días. Ahí también me parece que es un punto que no es para nada dejable de lado, ¿no? Podés solucionar la cárcel, pero si no solucionás el post-cárcel, no pasa nada, ¿no? Capaz que les das mejores condiciones de vida adentro, pero si afuera no ayudás a que haya un trabajo, una contención, una vivienda, ahí, ¿qué hacemos? Absolutamente, las políticas postpenitenciarias son centrales también. Vos hablabas y Diego hablaba también de la espiral de la situación de calle, el uso problemático de drogas, los problemas de salud mental, el reingreso a la cárcel. Del último relevamiento que hizo MIDES sobre las personas en situación de calle en 2023, aproximadamente casi 2.800 personas en 90 puntos de Montevideo. La mitad había estado presa antes de estar en situación de calle, y de esas personas la mitad más de una vez habían transitado por la cárcel y habían sido liberadas y habían vuelto a la situación de calle. El Ministerio del Interior en 2023 también publicó el informe sobre reincidencia penitenciaria, y eso reveló que son nodales los primeros 3 meses posteriores a la liberación. Ahí 3 de cada 10 personas vuelven a reincidir,
y eso en ventanas sucesivas se va ampliando hasta llegar al índice pavoroso de casi 7 cada 10 personas en 10 años, en 3 años, según datos de 2019, que habría que actualizar. Y acá no estamos contando a las personas que no tuvieron medidas privativas de libertad. Esto es que las políticas de protección, las medidas afirmativas, las acciones tendientes a sostener y acompañar a la persona una vez que egresa del sistema penitenciario y atraviesa esa etapa neurálgica de conseguir un trabajo, de tener una solución habitacional, de poder acceder al sistema de salud, de si lo quisiera o si estuviera en proceso, retomar la trayectoria educativa, la atención de salud mental, de las adicciones, es sustantivo, y para eso se necesita un pool de políticas fortalecidas y atendiendo específicamente a esta población. Ahora, el plan de acción entiendo que todavía no está hecho y me pregunto si no debería ser necesario y hasta prudente mostrarle a la ciudadanía cuál es esa hoja de ruta a seguir para que la propia ciudadanía, que hoy está alejada del problema, dimensione la complejidad en un tema tan crítico y donde aparentemente puede haber acuerdo político. Mira, nosotros vamos a presentar después de las elecciones, justamente como dije antes, y a propósito, para que esto no sea de vuelta un tema de debate interpartidario, esa estrategia nacional de reforma, que de vuelta es una visión que se plantea sobre para dónde tiene que ir, que no es más que de vuelta lo que está basado en evidencia, donde sabemos que tiene que ir el sistema. ¿Con eso voy a convencer a la ciudadanía? Yo honestamente creo que no. Yo creo que por más que hablemos de derechos humanos, porque lo venimos haciéndose hace 1000 años además, por más que hablamos de derechos humanos, de urgencia, de los problemas que tiene, de la conexión con el afuera, de la conexión con el delito, con la indigencia, parece que muchos uruguayos y muchas personas también que toman decisiones políticas en Uruguay o no se enteran o no lo entienden, ¿no? Y ahí es donde yo me desvelo un poco porque no sé cómo hacer para que las personas lo entiendan. Todo lo que está pasando en Uruguay, ¿no? O que les importe, ¿no? Que capaz que lo entienden, pero que les importe. Y sí, que les importe lo suficiente como para priorizar esto, ¿no? Pero ¿entendés que es más estratégico hacerlo después? Sí, sin duda, porque si uno lo presenta antes, entra en debate, ¿no? Pero además, perdóname una cosita. La experiencia internacional, la literatura internacional, hace décadas nos viene diciendo todo esto, nos viene diciendo va a subir la reincidencia, va a subir las personas en situación de calle. Para peor, los países que tenemos en América Latina que han perdido el control de la delincuencia de manera dramática, Ecuador, Brasil, México, todas esas bandas criminales fuertísimas que vemos en la tele, se formaron en las cárceles, ¿no? Se formaron en las cárceles, y no solo por cárceles descontroladas, sino cárceles que no logran, que no invierten en la rehabilitación de los presos. Esas cárceles dan lugar a estos fenómenos. Entonces, en Uruguay no estamos ahí, yo no quiero llamar alarma en ese sentido, no estamos ahí. Pero algún día vamos a estar, porque es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, si no entendemos esto, no entendemos nada. Entonces, me parece que nuestro rol ha pasado a ser ese, al de llamar la alarma y decirle a la gente, che, esto tiene que ser una prioridad del Estado. Pero, el rol de ustedes tiene que ser ese, llamar a la alarma a la ciudadanía o llamar a la alarma a los dirigentes que ustedes están apoyando para que efectivamente lleven adelante con énfasis contundente las cosas que tienen en este momento ambos programas. Yo entro y salgo de un programa y del otro, y más allá que hay en algunos casos hay mayores niveles de detalle, están hablando de lo mismo en los dos programas, en las bases programáticas del Frente Amplio que se presentaron el año pasado, en el Compromiso por el País 2, en el Gobernar entre Todos de este año. Entonces, y estoy seguro que si vamos un poco para atrás, pasa un poco lo mismo por esto que decías vos, digo, hay cosas que son parte de la evidencia y que ya se sabe que Uruguay las tiene que hacer durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que falta para que efectivamente, en este caso Orsi y Delgado, que son los candidatos que ustedes representan, efectivamente cumplan con esto de una forma en que dentro de 5 años no tengamos que poner las mismas líneas en blanco sobre negro en los programas de gobierno? Ayúdennos, no lo sé, yo tampoco lo sé. Yo creo que la conciencia está, y creo que de alguna manera haber plasmado en los programas de gobierno las medidas concretas y las acciones es ya de por sí un acto de responsabilidad, es decir, que hay una discusión, hay un reconocimiento. También me parece que es serio plantear que estamos trayendo al debate en este contexto electoral, pero que esto ha sido objeto
de discusión desde hace más de una década. O sea, la reforma empezó en el año 2010, también producto de un acuerdo interpartidario. Hubo otro acuerdo interpartidario de seguridad en 2016 y hubo medidas. Hoy tenemos una institución que todavía es nueva, tiene 15 años, fue fundada en el 2010, es el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero en perspectiva, si bien han sido insuficientes, el país ha caminado en una dirección. Bueno, ahora necesitamos consolidar algunas cosas y necesitamos remover otros obstáculos que, vuelvo a insistir, que de alguna forma contribuyen drásticamente a la agudización del problema. Vamos en términos concretos de algunas cosas. Mencionabas el Instituto Nacional de Rehabilitación. Sí. En los dos programas hay consenso. Se va a ir, debería suceder, a un Ministerio de Justicia o Justicia y Derechos Humanos, en los cuales el INR como servicio descentralizado se relacione con el Ejecutivo a través de ese ministerio. Bueno, eso parecería que desde el punto de vista institucional debería quedar solucionado en el próximo periodo. El tema hacinamiento. Es claro que hay una situación de hacinamiento. Creo que hay en construcción unas 2.000 plazas nuevas, corregime, Diego, si estamos bien con ese número. A su vez está, por lo pronto, el compromiso en el gobernar entre todos de la coalición, en el programa de la coalición, una cárcel de alta seguridad. No veo mención a cárceles nuevas. En el programa, en algunos de los programas se hablaba de los trabajos en algunas cárceles, en particular en el interior del país. En las bases programáticas del Frente Amplio no hay referencia a eso. Entiendo que es una discusión política también, si se necesitan o no más cárceles. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que propone cada uno? ¿Qué es lo que debería aspirarse en el próximo periodo? Yo ahora, como les digo, tenemos unas 3.000 plazas que se están construyendo, que se van a ir inaugurando en diferentes periodos, pero también es como dice Ana, es decir, en la medida en que la dinámica de crecimiento poblacional del sistema siga aumentando, eventualmente van a ser insuficientes, ¿no? Y hay que terminar con ese crecimiento, porque le recuerdo a la ciudadanía que Uruguay ya es debe ser actualmente el 8º país con más presos por habitante del mundo. Sin embargo, en la discusión política de parte del bloque que representás, por ejemplo, aparece la palabra desprisionalización dentro de las bases programáticas y ha sido... pero Álvaro Delgado ha hablado, bueno, eso significa, o Luis Calabria, que es uno de los principales asesores en seguridad de Delgado, bueno, eso significa abrir las puertas de las cárceles para que salgan los presos, digamos. Hay toda una discusión hacia la interna de tu bloque sobre eso que vos estás diciendo, ¿no? O sea, ese término no sale en nuestro programa, eso me refiero. No, la base programática del Frente Amplio me refiero. Sí, yo no voy a entrar en esa discusión porque creo que no sirve para nada. Es decir, lo que es importante entender aquí, me parece, es que creo que todos estamos de acuerdo en que si una persona comete delitos violentos o no puede parar de cometer delitos violentos, tiene que ir a prisión, punto. Eso se hacía acá y en cualquier parte del mundo. El problema es que una vez que esa persona entra a prisión, se tiene que poder trabajar con esa persona para que aprenda habilidades laborales. Se tiene que poder trabajar con esa persona para que tenga alguna posibilidad de salir. O sea, pensémoslo al revés. Tenemos a todas las personas más problemáticas del país concentradas en un lugar, mandatadas por el Estado, y no lo aprovechamos para mejorar sus vidas. O sea, tenemos todo hecho para arreglar el problema y hacemos lo contrario, ¿no? Por supuesto que hay una parte en la que también estamos de acuerdo, que son las penas alternativas, ¿no? Que tienen un rol fundamental, porque muchas de estas personas a lo mejor podrían estar afuera trabajando sin dañar a otros, sin cometer delitos y salvándonos un montón de dinero a todos, dineros públicos, ¿verdad? Hay que verlo, ya está. Yo no quiero entrar en esas polémicas porque me parece que no favorecen nada. Creo que tenemos suficientes diferencias entre las coaliciones sobre otros temas, sobre seguridad pública en general, como para discutir horas. Pero en materia de carcelaria la urgencia es tan grande, el atraso es tan más grande, que no da para seguir con debates menores. Esa es mi posición. ¿Ana, algo sobre eso? No, respecto de la discusión sobre la desprisionalización, creo que tiene interpretaciones que puedo entender que se capitalizan en el marco del contexto electoral, en el marco del programa del Frente Amplio, está colocado claramente en el capítulo de prevención y alude, quizás la palabra no es la más feliz, pero alude claramente a que el Estado debe apelar a medidas que prioricen de alguna forma para las personas que no necesariamente necesitan la cárcel porque tienen bajo riesgo de reincidencia, porque llegan al delito por problemas de vulnerabilidad sociopenal o que por problemas que lo preexisten, ¿verdad?
necesitamos otro tipo de respuesta, porque como decía Diego, la cárcel no es sino un reforzador de la conducta criminógena. Para sacar la palabra Sí. entonces de la discordia, Sí. los dos están de acuerdo en que hay que bajar la tasa de Y prisionalización. sí, absolutamente. Sí, pero por supuesto que, de vuelta, creo que nadie está planteando sacarlos a todos para afuera. Es decir, no es así que se baja. Pero habría que agruparlos entonces a las personas privadas de libertad de acuerdo a la posibilidad de rehabilitación que tengan. Claro, Sí, es claro, un pero sistema de se clasificación. intenta Eso no, hacer pero eso no sucede ahora. Y en parte sí, en gran medida sí. Pero ¿Y hay debería estudios mejorarse en mucho. relación a cuál es el grado de posibilidad de rehabilitación que tienen las personas privadas de libertad? Ya, hay países del mundo donde la reincidencia es menor al 30%. ¿No? Eso sería un éxito impresionante, porque esos países logran ir cerrando cárceles con el tiempo, ¿no? O sea, baja la reincidencia y lo que sigue es que baja el delito. Bajan las personas en situación de calle, baja quienes delinquen, es decir, cerrás el círculo de alguna Pero hoy manera. parece estar bastante mezclado, quiero decir, recién hablábamos de cómo la cárcel se transforma en causa de la inseguridad. Bueno, eso también debe estar constituido porque hay muchas personas que tienen una posibilidad de rehabilitación y a estar en contacto con otras no la terminan sacando todo el potencial de lo que tienen, ¿no? Sí, por supuesto. Pues Acá ya hay lo dos sabemos. elementos. Hay uno que tiene que ver con dictaminar la medida privativa de libertad a personas que de repente, si nosotros tuviéramos la capacidad de diagnosticar previo a la sentencia, Ujú. se podrían tomar decisiones más Estratégicas. más estratégicas, más inteligentes desde el punto de vista de la optimización de los recursos y también de prevenir el daño o de agudizar la conducta delictiva, como decíamos. En otros países hay la posibilidad de establecer la evaluación de riesgo, de reincidencia, previo a la sentencia y con esto dictaminar, por ejemplo, una medida alternativa. Inclusive hay estrategias de derivación, es decir, de desjudicialización de la situación, ¿no? Para personas que caen en el delito como consecuencia del uso problemático sostenido, de la salud mental, etcétera, o de las comorbilidades. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que el país ya instaló en 2018 la evaluación de riesgo. Entiendo que eso no ha logrado universalizarse de la manera que estaba previsto, pero hoy por hoy en el sistema penitenciario hay instrumentos para poder clasificar a la población. El problema es que con la sobrepoblación, con los niveles de hacinamiento, con las carencias de recursos humanos, entre ellos los técnicos, ¿no? En la plantilla de recursos solo el 4% son funcionarios técnicos o profesionales que podrían estar directamente trabajando en las cuestiones de rehabilitación y no solamente en lo custodial. Entonces, bueno, todo eso de alguna manera colabora en que tengamos procesos que son ineficientes, además de inefectivos. Me gustaría pasar al capítulo de salud, porque ahí hay un par de cuestiones que abordar. El informe de Juan Miguel Petit dice que la atención en salud para los presos no es buena. El año pasado hubo 13 suicidios adentro de las cárceles, podemos decir un suicidio por mes, ¿no? Para que quede como bien gráfico el tema. Y Petit propone, entre otras cosas, crear un módulo especial de salud mental adentro de las cárceles. ¿Comparten esta medida, esta propuesta? Sí, creo que sí, es decir, sí. Me cuesta un poco entrar en los detalles, porque es que las urgencias son tan generales y tan notorias. Bueno, Siento que podríamos hablar de parece ser cualquier una tema. urgencia, ¿no? Sin duda que se precisa un mejor tratamiento de salud mental, mejor tratamiento de adicciones, salud básica, ¿no? Un lugar de emergencias. Es decir, podríamos, cuando hablamos del tema salud en específico, falta casi todo, ¿no? Por así decirlo. Hoy aparecía Petit creo que es en El País, a propósito de uno de los recursos Sí. que se presentó, hablando de que entre 15 y 25 personas mueren por año a año por omisión de asistencia Sí. dentro del sistema penitenciario, por hablar de alguna de las urgencias que vos señalás. Sí, yo creo que esos son quizás los puntos más críticos, ¿no? Lo que tiene que ser la primera prioridad absoluta sería que a lo mejor dentro de 5 años el reporte que hace anualmente Juan Miguel Petit y su oficina digan, bueno, todo esto que estaba en rojo desde hace décadas, todo esto por lo menos se solucionó. Y ahora tenemos todos estos otros problemas enormes, pero por lo menos no hay nadie que esté, como ustedes dicen, en una situación tan crítica, ¿no? Capaz que ese podría ser un objetivo muy general, muy abstracto, muy básico, pero un objetivo para priorizar ciertas acciones sobre otras. Pero en una situación tan crítica como es la atención en salud dentro de las cárceles, ¿cuáles serían, digamos,
la medida de entrada de un nuevo gobierno para decir, bueno, acá estamos atacando o emparchando la situación que tenemos? Yo creo que el sistema, ya te dejo, Sí, sí. es muy heterogéneo, ¿no? Entonces tenemos algunos lugares donde están generalmente las personas de menor riesgo de reincidencia, donde simplemente por el espacio que tienen, por el personal que tienen a disposición, estas situaciones tan críticas no suelen suceder. Tenemos otras áreas, que es donde están las personas privadas de libertad con mayor riesgo de reincidencia, que están particularmente hacinadas, ¿no? Y el hacinamiento es el que crea justamente estos problemas tan críticos, porque no se puede trabajar con ellos, no se puede despresurizar, no se puede darle atención de ningún tipo, no solamente de salud, sino tampoco educativo, laboral, psiquiátrico, psicológico, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa población, que también es luego la que primero reincide, es la población que se violenta, son las personas que más sufren, y evidentemente por ahí tiene que empezar a lo mejor una política de este tipo que busca a largo plazo ir resolviendo quizás los nudos más fuertes para luego pasar a todo el resto del sistema. Ana. Creo que este es uno de los puntos nodales, el de la atención de salud. Cuando se creó el INR, en la misma ley de presupuesto se creó el Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad, dependiente de ACE, y la ley establecía que progresivamente se iba a encargar de todas las cárceles. Bueno, 15 años después, ACE sola tiene bajo su órbita a las cárceles del área metropolitana y a la cárcel de Rivera en Cerro Carancho. Está bien, atienden aproximadamente al 65% de la población privada de libertad, pero bueno, hay otro 45% que queda sin esa atención y que la atención de salud se hace a través de sanidad policial. La atención de salud tiene que ser un derecho estándar para toda la población, independientemente de, yo puedo acordar de que hay necesidades particulares para determinados colectivos o para las personas que están en condiciones de reclusión más presurizadas, como decía Diego, pero tiene que estar disponible y con estándares iguales que para la población extramuros. Existe un módulo de salud mental, pero el problema es que el modelo de atención de salud mental en las cárceles es el viejo modelo asilar, es personas que están trancadas a 4 llaves, sin acceso al patio, son personas que tienen comorbilidades importantes y bueno, necesariamente hay que atender también de cara también a poder universalizar el modelo de salud integral, poder de alguna forma cambiar justamente ese sistema de atención. Es fundamental también que podamos establecer programas de atención al uso problemático de drogas. Sabemos que no explica todo el delito, es una relación muy compleja, pero sabemos que hay una presencia y que de alguna manera hay vinculaciones entre el delito y el uso problemático de drogas, por lo menos así los dicen los datos, aunque son bastante antiguos, del Observatorio Uruguayo de Drogas y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y bueno, para esto necesitamos también poder tener dispositivos de calidad que no solamente estén disponibles en el encierro, sino también en las medidas pospenitenciarias. Entonces, es sin lugar a dudas uno de los puntos neurálgicos y bueno, el dispositivo que es el SAI-PPL ya está creado, hay que avanzar en reforzar presupuestalmente y que se encargue de una atención integral. Y además de reforzar la atención con especialidades, no hay psiquiatras en las cárceles, ¿verdad? Hay equipos de salud mental, pero son insuficientes para la cantidad de personas que demandan la atención. Diego quería agregar algo, me pareció. Yo con mi experiencia en estos últimos 5 años en el Ministerio, siento que tenemos como una situación por la cual todos los gobiernos han hecho intentos siempre de traer las metodologías de trabajo correctas, pero siempre de manera insuficiente, ¿no? Y cada gobierno, dependiendo de las urgencias, ha intentado mejorarlo, ha intentado ampliarlo, pero la población privada de libertad es tan grande, y además va en crecimiento, que termina siendo particularmente insuficiente y no logra tener un impacto, ¿no? Por eso me parece a mí la urgencia de hacer una inyección realmente importante esta vez. Me queda una duda, tenemos que cerrar antes de darle lugar al cierre de cada uno. Recién los dos coincidían al principio de la entrevista que no está determinado con precisión justamente la cantidad de recursos que se tienen que destinar a todo esto. ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en que estas acciones que ustedes están diciendo se van a llevar adelante si
desconocemos el monto, no sabemos de dónde va a salir la plata. Digo, ¿no falta un poco de compromiso por ese lado? O sea que depende de cómo uno quiera convencer a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es un poco al revés también. A la ciudadanía hay que pedirle responsabilidad. Yo creo que a la ciudadanía no le gusta vivir en un país inseguro. Creo que a la ciudadanía no le gusta vivir con personas en situación de calle. Bueno, ¿queremos encararlo de verdad o queremos seguir simplemente diciendo que lo vamos a encarar? ¿No? Nosotros estamos haciendo lo que podemos, que es poner ahí el tema sobre la mesa, hacer un llamado de alarma, intentar convencer a los políticos. A mí me gustaría que la ciudadanía de ambos bloques le exija a sus líderes políticos que ponga este tema sobre la mesa y ponga el dinero que haya que poner. Punto. Creo que la estimación presupuestal es como el paso que viene detrás de la delimitación de las prioridades. En ese sentido, esto, como decimos, tiene que ser un acuerdo interpartidario sustantivo. El sistema político inmediatamente después del 1 de marzo tendrá que sentarse a acordar cuáles van a ser los próximos pasos y tendrá que ver también dónde va a conseguir los recursos para que esto sea en el concierto de un presupuesto que no es infinito, ¿verdad? En ese sentido, por lo menos desde la fuerza política, desde el Frente Amplio, el compromiso está plasmado en el programa de gobierno. El candidato lo ha señalado recientemente en los acuerdos con los sindicatos policiales. La creación del Ministerio de Justicia va a ser una de esas prioridades. La deriva de las cárceles hacia el Ministerio de Justicia va a ser progresiva y bueno, todo eso necesitará obviamente una planificación de recursos ajustada al plan, ¿verdad? Creo que no es menor también que nos hayamos puesto todos de acuerdo en el sistema político sobre la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Creo que no es menor. Creo que sacar las cárceles y todo el sistema penitenciario de la lógica del Ministerio Interior es clave justamente para que empiece a imperar una lógica distinta, para que tengamos también autoridades políticas cuyo único objetivo sea mejorar ese aspecto, ¿verdad? Entonces, bueno, quizá podemos ser un tanto optimistas con lo que va a suceder en los próximos años. Pero repito, tenemos que serlo porque esto es una urgencia para el país. Sea quien esté al frente del Ministerio de Justicia. Sí, sin dudas. Ahora, ¿cambió algo el hecho, y ya cerramos con esto, porque Ana fue jerarca en la última administración del Frente Amplio, vos sos asesor, jerarca en este momento, ¿qué es lo que cambió para decir, bueno, en el próximo periodo se va a empezar a avanzar a una velocidad necesaria, a diferencia de los últimos dos en los cuales ambos tuvieron responsabilidades y no lograron por lo menos que su prédica pregnara lo suficiente como para que los esfuerzos se hicieran con la necesidad que demanda? Bueno, creo que Diego lo señalaba, hay consensos en los que se fueron deviniendo. La creación del Ministerio de Justicia, que hace 5 años era marginal en la discusión pública, hoy ya es un consenso. De alguna forma también el país ha madurado en el proceso por las causas inadecuadas, es decir, porque se ha acumulado la situación crítica en el sistema. Entonces, parte de lo que cambió es que estamos peor. Y sí, obviamente. Yo diría que estamos peor, pero yo diría que, es decir, creo que Ana podría hablar horas de todo lo que hizo durante su gestión y lo que hizo el Frente Amplio para mejorar las cárceles. Yo podría hablar horas de lo que hizo esta gestión para mejorar el sistema penitenciario, pero hay algo que creo que es innegable, que es que como cada gobierno se ha vuelto más efectivo en la disuasión, la investigación y la represión del delito, tenemos cada vez más presos, ¿no? Porque durante estos 5 años hemos tenido 1000 presos adicionales por año, ¿no? Y eso habla de la efectividad que tiene justamente la policía. Lo que pasa es que si la persona entra y luego sale peor, y todos los días tenemos decenas de personas que no están resocializadas y que salen nuevamente en libertad, y es una calecita que es absolutamente imposible de manejar y que además es cada vez más grave, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado un momento, lo vemos en la calle, donde se ha desbordado el problema. Y esto de vuelta nos lo dice la literatura desde hace décadas. Los países que hacen las cosas bien nos llevan décadas de ventaja. Tenemos que ponernos a tono de una vez. Solamente un detalle, no es la única razón por la cual tenemos a las cárceles llenas, la efectividad, ¿verdad? Es también la consecuencia de la política criminal que elegimos. Y vuelvo a decir, a quienes, qué conductas tipificamos como delitos, a quienes encarcelamos y que usemos la cárcel como regla y no como excepción.
Ana Juanche, Diego Sanjurjo, muchísimas gracias por compartir este espacio, que fue mucho más de coincidencias que de debate. Ojalá... Suerte. Por Sí, suerte. Sí, suerte también Necesitamos con la políticas de prédica. Estado. Suerte con la prédica que permee al resto Muchas del sistema gracias. político. Gracias, Muchas muy amables.